Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Les habla Edison Díaz y muy contento una vez más de compartir con ustedes con algo que me gustaba mucho. Y en esta ocasión pues voy a mostrarles una función que consolida las funciones que hemos hecho anteriormente. Esta función es mucho más resumida. Quisimos llevar paso a paso mirando la complejidad y finalmente vamos a hacer unas funciones que nos van a permitir mejorar nuestra presentación. Podemos hacer un dashboard o podemos crear una hoja de trabajo más interesante y con información que nos puede generar, nos puede servir mucho para nuestro trabajo. Esta es una función que es la más avanzada que usted podrá encontrar en internet, en lo que tiene que ver con buscar B o en lo que tiene que ver con índice, coincidir en lo que consiste en la búsqueda de datos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar, pero quisiera pedirles que por favor se suscriban a mi canal, activen la campanita para que reciban las notificaciones de los videos que estoy preparando. Entonces, comenzamos. Como ustedes se dan cuenta, vamos a seguir trabajando con esta tablita que nosotros hemos usado últimamente y vamos a dejar este calendario para que nos resalte las fechas en las que aplica la búsqueda. Inicialmente vamos a hacer un listado, una celda en donde vamos a activar un listado, de manera que usted también puede digitarlo o también puede usted seleccionarlo con un listado desplegable. Entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nos vamos a ir a datos, validación de datos. Y en validación de datos vamos a seleccionar el criterio de validación, una lista, y vamos a hacer una función de manera de que se agreguen al listado dinámicamente los registros que se vayan agregando a nuestra base de datos. Entonces vamos a utilizar la función desref. Esta función desref lo que nos va a devolver un rango, una referencia de una ubicación determinada y nos va a permitir parametrizarlo de manera que nos genere alto y ancho del rango que nosotros queremos o el tamaño de la base de datos que nosotros queremos. Y vamos a partir de la celda 2, que ustedes se dan cuenta es la celda donde inicia la información, y vamos a generar el ancho y el alto y ancho de nuestra base. Ahora vamos a utilizar una función que se llama contará, que lo que hace es contar la cantidad de celdas que tiene nuestra base de datos, pero que tengan información. Y vamos, pues, lógicamente vamos a tomar solamente listado del valor buscado. En este caso estamos solamente buscando la columna A, que tiene que ver con número. Listo, entonces aquí ahí nos va a generar el total de celdas, pero aquí nos contaría, si lo dejamos así, nos contaría hasta la fila 19, que es donde partimos a ingresar una nueva información. Entonces vamos a dejarla un rango fijo, que sería hasta la fila 18, donde tenemos la información. Entonces para eso vamos a colocar -1 para que nos genere el listado. Y finalmente el ancho de nuestro rango que nosotros queremos que haga ese conteo, ese rango que nosotros necesitamos saber para que agregue datos a la lista, va a ser de la columna A. Entonces vamos a tomar solamente una columna y vamos a cerrar y le vamos a dar a aceptar, y aquí ya nos genera el listado con la información. Si ustedes se dan cuenta, es las 5:45 y aquí termina. Ahora si yo agrego otro dato aquí,
nos debe generar automáticamente el nuevo dato. Si se dan cuenta, entonces aquí lo generó dinámicamente. Listo. Ahora vamos a hacer otra función que también nos va a permitir generar esa búsqueda que lo hicimos en videos anteriores en donde se hacía buscar B, hicimos una buscar B matricial avanzado y generaba resultados dinámicamente y en un rango dinámico. Ahora vamos a empaquetar más esa función y la vamos a dejar en una sola función que nos va a generar el mismo resultado. Esta función se llama filtrar. Esta función es nueva dentro del Excel. Es una función que nos va a permitir, pues como se dice en su palabra, filtrar, nos va a permitir generar filtros o generar búsquedas de una forma más dinámica. Y se hace de la siguiente forma para que este dato nos lo genere dinámicamente. Vamos a hacer la búsqueda del dato que siempre hemos utilizado, 54554, pero ahorita vamos a cambiar ese dato. Y vamos a utilizar la función filtrar. Esta función de filtrar nos va a permitir generar nos va a permitir generar todos los resultados de las diferentes columnas y las filas donde coincide el resultado. En este caso vamos a hacer para que sea de una vez dinámico y vamos a utilizar esta función desref para también llamar dinámicamente la función. Entonces este desref también vamos a tomarlo desde la fila, desde la celda A2 y vamos a generar nuestro alto y ancho de la fila. Y es de la siguiente forma. Vamos a colocar contará lo mismo de la columna A hasta de toda la columna A y le vamos a restar 1 para que nos genere el rango, el alto o rango exacto. Y este sí vamos a generarlo de 6 columnas. ¿Qué quiere decir las 6 columnas? Las 6 columnas son el tamaño completo que tenemos acá, perdón, el tamaño completo de nuestra base de datos, que son 6 columnas. Entonces en este caso lo vamos a hacer de 6 columnas para que nos quede la columna, el rango de nuestra base de datos exacto. Listo, ahora ya que hicimos, esta es prácticamente el array es nuestra base de datos. Aquí si se dan cuenta en filtrar, dice la primera variable array o es el rango que nosotros necesitamos buscar la información. Ahora vamos a ver el include. El include es la columna donde nosotros vamos a hacer como una especie de condicional. En todo caso, pues para en esta ocasión vamos a hacer la misma función que hicimos que acabamos de hacer, pero le vamos a solamente dejar el rango, perdón, el rango de dref lo vamos a dejar solamente la columna A para que dentro de esa columna me busque el valor buscado. Entonces, para no volverla otra vez a escribir completa, la vamos a copiar, pero aquí sí vamos a hacer cambiar el ancho, no de 6, sino de 1, que estamos hablando de la primera columna. ¿Listo? Y le vamos a decir que sea, vamos a decir que nos busque el dato de la celda I12, que es el valor buscado. ¿Listo? Finalmente, si si no hay datos, entonces que por favor me genere una celda vacía y vamos a cerrar esta fórmula y vamos a ver qué sucede acá. Listo. Como ustedes se dan cuenta, me generó de una vez los resultados, que lo mismo que hicimos en funciones pasadas, pero entonces esto lo vamos a hacer con una función más comprimida, lo va a hacer de una forma más fácil y más rápida. Listo. Ahora, quise agregar otra columna para que nos puede servir para generar, para saber, digamos, un top o saber que dentro de nuestra base de datos
en este caso estamos hablando de salario, nos diga, voy a colocarle aquí tipo, voy a colocarle aquí tipo moneda, pues como para que logren diferenciar. Y este top quiero colocar, lo que estoy haciendo acá es en esta columna, también que me lo haga dinámicamente, eh, digamos, del valor del salario, cuánto sería la ubicación frente a los demás salarios, si es el salario más alto, el segundo, el tercero, bueno, ahí lo vaya generando de una forma dinámica. Quiero, antes de hacer esa fórmula, pues mostrarles que aquí, si se da cuenta, el calendario me está actualizando dinámicamente. Voy a cambiar aquí, por ejemplo, buscar a Brian, que es 6565. Y me busca Brian y efectivamente Brian aquí aparece que es del 3 de julio y aquí me generó que es del 3 de julio. Entonces, está haciendo también la búsqueda fácilmente. Listo. Volvemos otra vez aquí a nuestra fórmula y voy a hacer la función que va a permitir mencionar o traer de qué jerarquía, perdón, de qué ubicación o rango de salario está esta persona o el registro que estamos buscando. Listo. Y esa función, para hacer ese top, vamos a hacerlo con una función que también es una especie de fórmula que genera un resultado como estilo array, pero no es no es una celda matricial, sino que el resultado es un dato que da un resultado como una matriz. Está muy parecido a esta función que acabamos de hacer de filtro, que también nos genera un resultado como una matriz, pero no es una función matricial, pero nos genera resultados matriciales. Y esta también lo vamos a hacer para hacer ese top, para saber, digamos, Camila, en este caso Camila, más o menos en qué rango o en qué ubicación está de salario frente a los demás compañeros, si tiene el mayor salario, menor salario o en qué ubicación está. Entonces la función es la siguiente forma, vamos a utilizar una función que se llama jerarquía. Esta jerarquía equivalente lo que va a permitir es como generar precisamente jerarquizar o ordenar de mayor a menor los salarios que hay. Entonces nos va a devolver un dato, voy a ampliarlo un poquito más hacia la derecha para que puedan ver cómo la voy haciendo. Y me genere pues más o menos la ubicación del salario de Camila, la ubicación del salario de Fernando frente a los demás compañeros. Y eso lo vamos a hacer con esa función gerar.eqv y nos está pidiendo la primera variable que es el número. Entonces, para que nos genere el número, vamos a tomar nuestros datos que tenemos acá en los salarios en esta ubicación. Esto necesito que lo haga dinámicamente, entonces le voy a pedir que este salario más o menos en qué ubicación está y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Para que quede dinámico vamos a utilizar la función indirecto. Esta función indirecto, recuerde que es similar a dsref, lo que sucede es que está más literal de decir necesito que me entrega los datos de determinada celda o rango de celdas y me los trae todos los datos que tienen allá. Listo, entonces vamos a decirle que inicie la búsqueda desde la celda L15, que es donde comienzan nuestros datos de búsqueda, o sea, acá. Perdón, aquí en nuestros datos de búsqueda. Le voy a pedir que me entregue los datos desde ahí. Lo vamos a hacer como un tipo string. Entonces, desde la celda 15 y hasta qué fila. Entonces aquí es donde lo voy a organizar de forma dinámica para que no tenga que yo sombrear y seleccionar hacia abajo, sino lo haga de una forma automática. Y vamos a utilizar una función que se llama contará, como ustedes yo lo había mencionado. Perdón, voy a cerrar aquí comillas y voy a cerrar comillas y voy a unir
con nuestra celda, con esta función que nos va a permitir aumentar el rango de forma dinámica, el rango de datos, para que me devuelva dinámicamente el resultado. ¿Listo? Entonces vamos a tomar nuestros datos desde donde quiero que haga ese análisis, esa búsqueda. Cuando dice contará, entonces necesito que eso me lo busque desde la celda, H, porque aquí en H es donde estamos haciendo la búsqueda, y aquí es donde nos va a generar pues también todos los resultados, pero pueden haber ocasiones en que el salario no haya, pero este número de esta columna siempre va a generar un resultado. Mientras tanto aquí puede generar 0, entonces es mejor hacerlo aquí en la fija con esta celda. Y le estoy diciendo lo mismo, que desde la A15 vamos a hacer un rango alto, vamos a dejarlo, no dejar de toda la columna hasta el final, no, sino lo voy a hacer un rango pequeño de 95, desde la 15, desde el H15 hasta el H95, para que me genere pues un resultado más fácil. Y como iniciamos desde la función 14, desde la H15, entonces necesito que me comience a contar a partir de ahí, porque si no me va a generar el resultado de 15, de H15 a H95 pueden ser 80. Pero entonces yo necesito que no me genere el 80, sino me genere todos los datos desde la fila 1 hasta la fila 95. Entonces le voy a colocar aquí más 14. Listo. Y vamos a cerrar aquí nuestra función porque ya tenemos nuestro número. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar el rango donde va a ser donde va a generar los resultados, donde va a hacer esa búsqueda, esa jerarquización, haciendo la comparación con los demás salarios, y que es desde esta columna que están todos los salarios. Pero entonces aquí sí lo vamos a hacer de una forma dinámica, y lo vamos a hacer así. Perdón. Listo, aquí lo vamos a hacer así. Entonces, lo vamos a hacer con la función desref. Voy a borrar eso acá, desref. Voy a abrir y vamos a hacer la misma función, pero lo vamos a hacer no desde la A, sino desde la columna E. Y vamos a generar que esto sea un rango dinámico, y vamos a decir contará, listo, desde la columna E, toda la columna E, y vamos a dejarla así cerrada, y le vamos a dar ancho, y el ancho va a ser de una sola columna, porque vamos a solamente tomar lo que es salario. Listo, y vamos a cerrar, y ahora le vamos a decir aquí a la función jerarquía que no sea ascendente sino descendente, o sea, primero, segundo, tercero. El primero en que tenga mayor salario, el segundo que tenga mayor salario, bueno, va determinando, pero de forma descendente, desde el 0 hasta el mayor valor. Entonces voy a colocar aquí 0 y voy a cerrar la función y le voy a dar enter. Si ustedes se dan cuenta, aquí me generó los datos. Aquí acabo de terminar la función, corrí un poquito hacia la izquierda para que quedáramos viendo la base de datos, y nos está diciendo que, por ejemplo, Camila es la segunda persona que tiene mayor salario, Fernando es la sexta persona que tiene mayor salario, esta tiene 4.500 de salario, y Lucho, que es la novena persona que tiene mayor salario. Listo. Ahora voy a hacer una prueba aquí abajo y voy a anotar el mismo dato, del mismo número de identidad, y vamos a colocar aquí a Calixto. Vive en Londres. El correo, bueno, ya quedó Calixto, lo hizo de forma automática, y vamos a colocar el salario más grande que pueda haber acá, que por ejemplo sería 955.600, perdón, 955.788. Creo que es el mayor salario. Voy a pasarlos, dejarlo un poquito
más grande, 9 millones, anoté. Listo. Y como ustedes se dan cuenta, aquí ya me generó, lo amplié un poquito más para que alcanzáramos, estoy ajustando aquí las columnas. Y si nos damos cuenta, aquí Calixto es la número 1, es la persona que tiene mayor salario dentro de nuestra base de datos. Aquí me faltó colocarle fecha para que se den cuenta arriba cómo lo actualiza dinámicamente. El 30 de julio 2021. Enter y también me lo coloreo. ¿Listo? Ahora voy a hacer otro dato con el menor salario. 54564. Y se llama Benito. Él es en California. Y el salario va a ser $1. Y si se dan cuenta, es la última persona, si se dan cuenta, son 19 registros, es la última persona que tiene ingresos y vamos a colocar la fecha 15 de julio del 2021. Listo, entonces como nos dimos de cuenta, aquí ya generamos nuestra base de datos. Voy a cuadrar aquí el formato de la celda para que quede fecha, estilo fecha. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hicimos esta fórmula y la hicimos supremamente más simplificada que las anteriores y adicionamos también un top, como un top 10 o un top de salarios dentro de la organización. Y también hicimos una listado, una validación o una celda con un listado dinámico. Entonces, sin más que mostrar, el día de hoy estamos preparando otros videos más interesantes y quiero enseñarles a hacer un dashboard. Ese dashboard nos va a permitir generar tener un cuadro de control de toda la organización o de todo el proceso que usted maneja. Entonces va a poder tener toda la información dentro de la pantalla en una hoja y puede tener toda la información allí consolidada. Entonces, no olviden suscribirse, regálenme un like si les gustó el video y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, que estén bien.